Mira qué interesante. Si querés pueden verificarlo. Hay Y, eslogan, ¿no? Digo, no, bueno, está bien. basta kirchnerismo nunca más, Nunca más, el otro. freno a mi ley, pongamos un freno a mi Axel te ayuda. La fuerza que nunca tranza. Pocas propuestas, sí, es verdad. No, pero es significativo A ver, porque es un momento de crisis política profunda, sí, sin duda. de crisis financiera, etcétera, y esto significa o que no tienen la menor idea de cómo salir, o significa que no quieren comprometer o no pueden comprometerse con ninguna política concreta. Por ejemplo, con una política de reactivación económica, le van a decir que es populismo, y otros con una política similar a la de Milei, y entonces en el momento que Milei se está cayendo desde el punto de vista de sus planteos políticos y económicos, es un compromiso. Es un momento muy característico. Nosotros con 2 meses antes desarrollamos todo un programa. Bueno, en primer lugar quiero decirte que caracterizamos que el gobierno en términos de su política global, se terminó. El golpe que ha sufrido la motosierra con la crisis bancaria es definitivo. En los días contados. Es definitivo. Ahora vamos a ver si las causas de corrupción y las perspectivas de evaluación nos llevan a un desenlace de otro tipo. Eso vamos a verlo ahora. Por ejemplo, no es lo mismo que logre zafar de las elecciones a que tenga una paliza fenomenal. Claro. Porque eso va a significar que en un país con Milei, que no recibió ningún financiamiento internacional, y hoy mismo se anuncia que no ha entrado capitales de ningún tipo, con una derrota se terminó, no tiene cómo financiar. Exacto. Si tiene vencimientos de deuda tremendos y no tiene cómo financiar. Y una gran parte de la clase capitalista apuesta a la devaluación. ¿Cómo lo hace? Comprando lo que se llama dólares futuros. Es lo de la bicicleta. Claro, lo que significa que se garantizan un dólar bajo, supongamos para enero, el Banco Central queda comprometido a pagarle, suponete, 1.400 pesos por dólar, y si hay una devaluación, digamos, a 2.000 pesos, el Banco Central tiene que gatillar 600 pesos de diferencia, lo cual es un negociado. Claro, redondísimo. Entonces, no nos tomamos a la ligera todo esto. La combinación, esto lo advierten los diarios, dicen lo de Español, lo de Libre y todo lo demás, pero advierten que de eso podría zafar. Comiendo acá, comiendo allá, podría zafar. Pero que todo esto venga acompañado de lo que es virtualmente una estatización de los bancos para forzarlos a comprar los títulos de deuda, esto es un derrumbe. Ahora, es muy parecido al escenario del 2001. Es parecido, bien la palabra, porque digamos, no es igual, pero es parecido. ¿Qué faltaría para que sea igual? Porque el contexto, las medidas y el programa es similar. El programa del año 2001 era un poco más rígido, porque el gobierno estaba comprometido con la convertibilidad. Sí. Entonces había 90.000 millones de pesos en los bancos que la gente creía que eran 90.000 millones de dólares. Vino la devaluación y se dieron cuenta que ya no era eso y que además le habían puesto un corralito. Ahora este gobierno le ha puesto un corralón a los bancos. Sí. Entonces no hay crédito. Entonces el otro punto importante de la crisis, muy importante, es el derrumbe industrial. Todas las fábricas grandes de la siderurgia están cerrando. Una fábrica histórica de la Argentina, Basali, maquinaria agrícola, en un país que exporta soja, quebró. Sí. Celulosa ha pedido quiebra. Naturalmente, con tasas de interés del orden de el crédito arriba del 100% anual, no pueden hacer frente a la situación, y además con un consumo tan bajo, por la caída de los salarios, los despidos, no hay demanda.
Entonces gran parte de la industria piensa que esto tiene que cambiar de alguna manera sí o sí, y está esperando el resultado electoral para ver cuánto le baja el dedo al gobierno. En una palabra, somos la única corriente política que señala este aspecto central. Miren que este gobierno ya fracasó. Claro. ¿Cómo va a acabar? Depende del desarrollo de una serie de variables. Pero está terminado. Por lo tanto, la política de la clase obrera tiene que tener en cuenta este factor, porque no puede esperar que las patronales, con esta motosierra en crisis, vayan a acceder de ninguna manera a sus reivindicaciones. No. Y esto se ve en una huelga que se está desarrollando en San Nicolás, en Siderar, de los trabajadores tercerizados. No se puede salir de esta situación sin un aumento general de salarios, un aumento general de jubilaciones y un gran plan de obras públicas que no va a ser financiado por capital externo, ni va a ser financiado por capital privado, porque los capitales privados, los capitales externos no van a enterrar el dinero en un plan de obras públicas en la Argentina. Por lo tanto, toda la salida es incompatible con la continuidad de mi ley. Claro, ahora, ¿la solución sería la emisión para eso? Bueno, el tema es el siguiente, la emisión no es una mala palabra, salvo como la usan en este caso. El tema es cómo se organiza. Quiero explicarte por qué. ¿Cuál es el problema de la emisión? Si vos emitís para pagar la deuda... Como están haciendo ahora. Antes y el gobierno anterior. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Vos lo clavas al Banco Central con un pagaré muerto. Esa emisión circula sin ningún destino. Si vos, por el contrario, lo haces en inversiones que reditúan Claro. y permiten Favorecer el consumo recuperar interno. el crédito que te dieron, mirá, es más viejo que Matusalén. La función de los bancos centrales es redescontar los créditos de los bancos. Se supone que los bancos, supervisados por el Banco Central, están dando créditos a gente o a empresas o actividades que les van a redituar. Claro. Entonces después van al Banco Central y le dicen, mira, tomá este pagaré y dame dinero para que yo continúe dando crédito. Ese pagaré que le da el Banco Central, ese pagaré el Banco Central lo va a cobrar. Claro. Entonces, esa es una salida. Pero es necesario un plan de obras públicas. Además hay otra cosa más. La financiación no tiene por qué ser en forma de emisión. Hay que establecer un impuesto progresivo a las grandes empresas. Porque pasa lo siguiente, con tasas de interés tan elevadas, los bancos han ganado fortunas. Y sin embargo, el gobierno lo que dice es que hay que bajarles impuestos a las empresas. No, hay que bajarles, ¿sí?, el impuesto a los consumidores. La recaudación más importante que tiene el Tesoro es del IVA. Por lo tanto, los capitalistas protestan por los impuestos, pero el que banca al Estado es el consumidor y por lo tanto el trabajador. Lo que hay que hacer es el incremento de los impuestos relativos a las ganancias progresivos de las grandes empresas para financiar un plan de obras públicas que, bien visto, si estimula la demanda, va a rescatarla del derrumbe. No lo que está pasando con Celulosa y Basali, que han presentado pedido de quiebra. Jorge, con la izquierda y su programa, su impronta, ¿tienen las posibilidades para generar los debates que necesariamente se necesitan las voces? ¿Lo pueden hacer o ven que hay un escenario complejo para eso? No, bueno, yo creo que con esta exposición que te hice, tenemos perfectamente claro lo que habría que hacer y entendemos que los trabajadores con este programa deberían ir a una lucha decisiva, por ejemplo, para tomar de nuevo lo que está pasando en la cuenca del Paraná, desde San Nicolás hasta el departamento de San Lorenzo en Santa Fe. Cierre de empresas, etcétera. Bueno, hay que luchar contra los despidos.
Eso tiene una solución porque se pueden repartir las horas de trabajo. Mientras la producción es baja, trabajaremos menos sin tocar el salario. La carga es sobre la patronal. Sí. Pero el plan de obras públicas debiera reactivar la economía. Es decir, que la clase obrera enfrenta en su lucha una cuestión política. ¿Cuál es la cuestión política? Que lo que nos saca es un plan de obras públicas, es un aumento de salarios, es un aumento de jubilaciones, y tiene un gobierno que le metió la motosierra a los salarios, a las jubilaciones y a las obras públicas. Claro. Entonces, Claro. sus reivindicaciones tienen que formar parte de un plan general. En nombre de ese plan general tiene que organizar una huelga indefinida, porque además ni siquiera se puede decir que el político obrera está planteando la huelga indefinida. Hay una huelga indefinida de los tercerizados de Techín. Es decir, que los obreros están indicando, en función de ellos mismos, de sus intereses, qué camino tienen. Un partido político como el nuestro, viendo esto, generaliza el planteo como salida general. Ahora, eso yo hablo por política obrera, no hablo por el resto de la izquierda que está en sus trámites parlamentarios. Ahora, también es cierto que esa huelga general, esa medida de fuerza, la lideran y tienen la fuerza de convocatoria la CGT, que hoy está, no sé, está muy escondida o no tiene la energía suficiente. ¿Qué ves ahí vos con la CGT? No, mira, la huelga indefinida de Siderar de los tercerizados no la largó la UOM. Ah. Cuidado. La huelga de los choferes tampoco la largó la UTA. Es decir, de hecho, nunca hicieron un paro. Quiero decirte lo siguiente, ¿qué tenemos acá? Nosotros acá tenemos una crisis completa de las relaciones laborales. La UOM no firma un convenio siderúrgico desde que subió Milei. Entonces, hace 2 años... ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Que la clase obrera de la gran industria no tiene convenio colectivo de trabajo. Y las patronales van haciendo adelantos, porque se niegan a aumentar los salarios como para firmar un acuerdo, un mínimo. ¿Pero eso por la poca producción, por la recesión? No, porque están en una política de reforma laboral y en una política de depresión en salario, porque las patronales dicen que el problema pasa por ahí. Está bien. ¿Está claro o no? Ahora, las patronales dirán lo que quieran, pero están equivocadas, porque enfrentan una crisis industrial, factores mucho más amplios, y serían rescatadas por un aumento de salarios y jubilaciones, que independientemente de lo que tengan que pagar ellas, representarían un crecimiento de la demanda que permitiría una recuperación económica. Y un plan de obras públicas que el país lo necesita, porque ya uno escucha la radio y ve que todo el mundo se queja del estado de los caminos. Sí. Es decir, que ya ni siquiera sería un plan de obras públicas innovador, sino sería, en primer lugar, reparar el daño que ha hecho este gobierno en 2 años, etcétera. Entonces, hay que decirlo con claridad, este gobierno se viene abajo, es un gobierno que está comprometido en varias estafas. Una, la estafa Libra, ahora viene la estafa de los discapacitados. Pero vas a ver que en el curso de los días se van a abrir otras estafas. Bueno, PAMI... el PAMI no, y lo que está pasando con ANSES. ANSES también. Claro. Entonces, el problema es el siguiente, no vengan con una doctrina X. Esto se viene abajo, es objetivo. Cuando algo se te viene abajo, tenés que ir a repararlo. No podés decir, no, yo soy, no sé de qué doctrina, no lo voy a reparar. El país marcha hacia una huelga general. Ahora, cuando un país marcha hacia una huelga general por este derrumbe, la responsabilidad de una organización de izquierda es darle un alcance estratégico, porque el éxito de una huelga general depende de los objetivos que se proponga. ¿Se entiende? Esa es la función de un partido. Claro. Dar una orientación, abrir una perspectiva, ilustrar un camino. Política Obrera está en esa tarea. Ahora, nosotros vamos a elecciones. Acá está Sergio Gómez de Sarat, que significa cómo esto se traduce en la política legislativa. Esto se traduce en la política legislativa de la siguiente manera. Nosotros, ya lo hicimos en una oportunidad, pero esta vez va a tener un carácter más amplio,
consideramos que la ley de salario mínimo puede aprobarse a nivel provincial. Ajá. Es decir, las legislaturas lo pueden hacer. Vas a encontrar quien te dice que no, que es una cuestión nacional. Sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados, no todos, pero muchos, tienen su ley de salario mínimo. Mm. Ahora, una ley de salario mínimo en la provincia de Buenos Aires abarcaría a los docentes y a los trabajadores de la salud, y a los trabajadores judiciales, y a los trabajadores administrativos. Es decir, un par de millones. Claro. Nosotros vamos a luchar para que esa ley de salario mínimo se apruebe en el sentido de que establezca que deben cobrar el costo de una canasta familiar que hoy está en 2 millones de pesos. Y estos 2 millones de pesos son los que plantean los trabajadores del Garrahan y son los que plantearon los choferes. Por lo tanto, tampoco es un invento de política obrera. Bien. Como diciendo, Una demanda. este partido irresponsable, que no sé dónde vive. No, vivimos acá en Argentina, seguimos al Garrahan, seguimos a los choferes, seguimos los movimientos. Esto se está transformando en una consigna de unificación. Bien, ¿y ese dinero de dónde saldría para llegar a ese Macanudo, pero primero veamos este punto. Si logramos luchar, y lo hemos hecho en otras ocasiones, por imponer esta ley, el impacto sobre el sector privado, que quedaría fuera de la ley porque es una ley que corresponde al sector público, sería enorme. Los trabajadores de Asindar, Asindar queda en Santa Fe, los trabajadores de San Nicolás, el astillero, por ejemplo. El astillero, etcétera, van a decir, bueno, docentes, salud, etcétera, vamos por esta ley de salario mínimo. ¿De dónde sale la plata de la ganancia de las empresas? Yo quiero decirte una cosa elemental, porque el nivel de macaneo que hay es fenomenal. Argentina tiene un producto bruto. Mide cuánto produciste en el año, el valor agregado. Sí. Otra forma de medirlo es el ingreso nacional. En lugar de cuánto agregó la producción, cuánto ingresó a cada uno. Tiene que ser igual. Es otra forma de medir lo mismo, el ingreso nacional. El ingreso nacional se reparte entre la ganancia de los capitalistas y los salarios de los trabajadores, para simplificar. Hay algunas cosas más. Para que suban los salarios, tiene que bajar las ganancias. Ahora lo que ocurre es que han caído los salarios y subieron las ganancias. Sí. ¿Y vos cómo haces para ganar tanto? Me financio con un obrero. Claro. Lo hago laburar 12 horas y no le pago un carajo. Bueno, nosotros vamos a dar vuelta a la tortilla. ¿Cómo haces para financiar los 2 millones de salario mínimo? Me financia la patronal. Baja las ganancias. Si quiere aumentarlas, que invierta en tecnología, que traiga la inteligencia artificial, el chat GPT, etcétera, porque aumenta la productividad. Sí. Y entonces crecería la torta. Pero en esta torta, el trabajador que normalmente en las varias décadas tenía el 50%, ahora está en un 38%. Por lo tanto, ¿por qué no podemos volver al 50%? Quiere decir que si este está en 38, el otro está en 62. Bajamos al otro 62, lo bajamos al 50, al 32 o al 38 lo llevamos a 50 y tenemos esa. Es decir, no se puede macanear sobre este punto. Sobre este punto no se puede macanear. Por eso también incluso hay que cambiar la política impositiva. Claro. Contra todo lo que diga, no, acá estamos pagando muchos impuestos, están pagando, ellos dicen que están pagando, pero ellos están cobrando el IVA. Y debido a la informalidad, el trabajo en negro, gran parte de los negocios escapan al control impositivo. Sin embargo, ellos cobran el IVA, Claro. pero no lo depositan en el tesoro. Bien. Claro. Se están robando, el IVA. el impuesto que pagan los consumidores. Bueno, esto es un programa, esto es un análisis. El resto de los partidos políticos, de izquierda, de derecha, lo que quiera, tiene este análisis, tiene esta propuesta. Yo no se las escuché. No lo sé, sinceramente. Bueno, por eso. No, lo digo retóricamente en el sentido de plantear la problemática, ¿no es cierto? Sergio,
Digo, esto que recién Jorge Altamira bueno, justamente la recaudación y el salario. Digo, en la provincia de Buenos Aires tiene distintas áreas y distintas cajas, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos con una diputada provincial que planteaba equilibrar el impuesto de la BTV. Y cuando le pregunto, bueno, ¿hay una asignación específica de la BTV? Me dice, la verdad que no lo sé, y lo más probable es que no haya, que No, haya un criterio del gobernador en ese momento para destinarla. Bueno, ahí hay una cosa. El otro es idioma. Hay distintas herramientas, ¿no? Digo, Sí. ¿qué pasa y qué ves? Bueno, yo tengo IOMA particularmente, como yo soy docente universitario. Todos los trabajadores de la universidad tenemos IOMA o soy medical. La opción económica es IOMA, pero sería la obra social, me parece que más usamos. Nada, me parece, digamos, si hablamos de las cajas en general que maneja la provincia. Como para llegar a ese salario de 2 millones que usted Sí. plantea, ¿no? mínimo. Sí. No, bueno. Eso IOMA, el IPS, las cajas jubilatorias, eso no lo podés tocar. Okay. Y de hecho hoy en día se está utilizando todo lo que es el excedente, que muchas veces se retasea, por ejemplo del IOMA particularmente, que tenés cada vez menos prestaciones, profesionales que directamente te dicen, mirá, me están pagando con 4 meses de retraso. Total. Yo tengo muchos amigos acompañantes terapéuticos y también por cuestiones familiares, y es incluso hasta complicado conseguir por IOMA por esta cuestión. Y se está utilizando para pagar la deuda de la provincia. Lisa y llanamente, todo el excedente que genera, que es un excedente falso. Simplemente la subejecución del presupuesto y de lo que recauda. Pues viene un gobernador y dice la provincia está fundida. Lo dijo Scioli, lo dijo Vidal, lo dijo Kicillof. ¿No? Bueno, en la ciudad de La Plata yo creo que se podría generar una recaudación extraordinaria sobre lo que es la vivienda ociosa, lo que es las grandes inmobiliarias, las cámaras de comercio, las cámaras gastronómicas, que muchos de los que forman parte de este complejo gastronómico de La Plata son grandes monopolios de restaurantes o pulpos de restaurantes que tienen grandes enclaves, no sé, el dueño de la París, la Trattoria, Los Fuegos. Digamos, no es que es un pequeño emprendedor que tiene su restaurante, sino que son grandes intereses económicos que operan en la ciudad y que en mi opinión son los que rigen la política de la ciudad acá. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, es una provincia fuertemente productora de cereales, de ganado, bueno, de cemento. Sector agropecuario, claro. Claro, y también de minería. Pesqueras, tenemos Mar del Plata. Bueno, ahí hay toda una cuestión de lo mismo, son grandes ganancias, grandes ingresos que generan los capitales, con salarios paupérrimos dentro de los trabajadores. Los pesqueros estuvieron de huelga toda la primera mitad del año, que arrancó en la zona de Trelew, pero que se extendió a Bahía Blanca, Mar del Plata. Ahí tenés toda una fuente para... Claro. No, pero quiero señalar una cosa. La palabra, quiero hacer un comentario sobre lo que está diciendo Sergio. La palabra estamos fundidos es una vergüenza. Quiere decir que... Los tres gobernadores lo han dicho. Quiere decir que tenemos 2 gobernadores, uno licenciado en economía, que no entiende nada. Todos los países que se han hundido por crisis fiscales es porque el sistema económico se ha quebrado. No puede haber un sistema económico floreciente y un sistema fiscal fundido. En este momento está fundido el sistema fiscal norteamericano. Entonces le meten aranceles a todo el mundo y quieren recaudar de esa manera. Pero el capital norteamericano está en decadencia. Está siendo superado por China, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se está hundiendo es el capitalismo norteamericano, no el sistema fiscal. Acá en Argentina no hay inversión de capital, nada. ¿Por qué? La inversión de capital en Argentina es inferior al 10% por año. ¿Qué representa el 10%? El 10% representa la amortización del capital que usaste. ¿Me explico? Es decir, se calcula
que una empresa funciona, se desgasta el capital y se calcula que en promedio es del 10%. Si vos tenés una inversión de capital en las estadísticas de menos del 10%, la Argentina se está descapitalizando. No, y, claro, y ¿Está aparte claro? también tenés el cepo que no para las grandes empresas que no vienen a invertir porque Bueno, después no, pueden sacar. se ha abierto el cepo, no entra nada. Se va el capital. Se va. ¿Y cómo se va? Porque tenés una gigante. ¿Cómo te das cuenta que se va? Porque tenés una deuda externa de la Gran Claro, 7, claro. vivís a costa del FMI Mm. y tenés una deuda pública interna que no la podés pagar porque estás metiendo, en una palabra, está quebrado el sistema económico capitalista. No existe la crisis fiscal. La Revolución Francesa, 1789, estalló por una crisis fiscal porque el sistema feudal no podía bancar más Sí. el desarrollo de Francia y tenía que dar paso al sistema capitalista. Entonces los capitalistas tiraron abajo el sistema feudal y desarrollaron el capitalismo y por un tiempo largo no tuvieron crisis fiscales. Eso es lo que hay que entender. Entonces, hay un grupo de analfabetos, se llama Axel Kicillof, se llama Daniel Scioli, O Vidal. que simplemente quieren justificar la motosierra y los ajustes y hablan de una crisis fiscal con independencia, nada menos que Kicillof, que se pretende incluso marxista, y desconoce que el fisco, el sistema tributario y los gastos públicos dependen del sistema económico. Por eso he insistido en el tema del plan de obras públicas, que no se trata solo de caminos, se trata de reactivar la viviendas, economía, etcétera. En una palabra, otro sistema es el que va a impulsar un desenvolvimiento económico y, en definitiva, terminar con esta cuestión de los índices fiscales, de los déficits fiscales. Por de pronto, este gobierno asegura que tiene un superávit fiscal y eso es mentiroso. Ya eso lo reconoce todo el mundo. Nosotros lo dijimos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los gastos no los paga. Los paga con deuda. Entonces ha hecho dos contabilidades. Una contabilidad, los gastos que paga. Superávit. Ahora, cuando después viene, ese se llama el presupuesto de caja. Ahora, cuando viene las deudas que contraje para pagar esos gastos, que se llama el presupuesto devengado, tiene un agujero de la Gran 7. Como encima está pagando el 70% de interés sobre ese dinero, el déficit que se viene con el gobierno que ataca a los degenerados fiscales es descomunal. Es decir, que ahora lo que tenemos es un gobierno de degenerados fiscales. Está muy bien, está muy bien. ¿Está claro? Entonces, cuando yo te dije al principio que nosotros vamos a estar haciendo con un programa, no estaba diciendo, bueno, un programa como un testimonio, la cédula de identidad, el DNI o lo que fuere. No, es una comprensión de la situación y estoy esforzándome por mostrar qué dice nuestro programa. Y cuando los demás no presentan absolutamente nada, es porque están viendo oportunistamente cómo arreglan para un lado, para el otro, en función. ¿Cómo lo ves en el Congreso? Vos ves que en el Congreso todos los que sostuvieron a Milei se están dando vuelta. Claro. ¿Y por qué se están dando vuelta? Porque se terminó el gobierno de la motosierra. Claro, el barco vamos. se hunde y los amigos a los botes. Entonces, ¿cómo se explica? No, son los opositores. De golpe se preocupa por los discapacitados. Sí. ¿Qué preocupa? Ahora bien, este la quería vetar, le fue mal. Supongamos que no la vetaba. La ley no dice nada. Es una limona. Solo era actualización. Es una actualización. Igual era muy baja, claro. Nada. Y los jubilados, con los También era jubilados actualización. hubo un veto, Y un bono. pero no representa nada. Claro. Inclusive, los parlamentarios dicen que ese aumento que pedían para los jubilados implicaba un mínimo gasto fiscal. Cero. Claro. ¿Por qué cero? Porque como es un ajuste por inflación, el gobierno, por el lado de los ingresos, también tuvo un ajuste por inflación. Al aumentar los precios, Claro. los impuestos sobre los precios crecieron. Bueno, vos tenés más recaudación y el jubilado recibe la proporción. Se quedaron empatados.
No, es un gasto mínimo. Ni mínimo. Porque todavía lo representan como una carga a la jubilación. Claro, Ahora, te hago un gasto. no sé si están informados, bueno, ustedes son naturalmente los que transmiten la información, probablemente esto lo conozcan. A raíz de este tipo de aumento del 1, sin que cambiara la ley de impuesto a las ganancias de los salarios, los jubilados están empezando a pagar ganancias. Salió en Clarín ayer. Los jubilados pagan ganancias. Todo esto lo vamos a decir en la legislatura. En esta sección electoral, la octava con estos candidatos, en la tercera con otros, en los 8 distritos estamos con esa posición. Bien. ¿Qué se pone en juego en esta elección, Jorge? ¿Qué consideras que se debate, que se discute? Más allá de los lugares en la Bueno, vaca, yo ¿no? justamente lo que creo que no se discute nada. Se va una campaña electoral completamente oportunista. ¿Cómo lo probás? La mayor parte de los candidatos son testimoniales. Claro. Inclusive el FITU va con un candidato testimonial. Del Caño. Claro, porque se presenta también para la elección nacional. Sí. Entonces no discuten nada. El arte de esta elección es no avivar al soberano. No avivemos al soberano. Porque el soberano, me refiero, No, el es el pueblo argentino. Si ese pueblo argentino resuelve intervenir por su propia iniciativa, como la huelga de Siderar, el repudio en Junín a Milei, el repudio en Loma de Zamora, el repudio en Corrientes, están terminados todos, los oficialistas y los opositores. Entonces es una cosa oportunista. Desde el punto de vista de la crisis económica, se juega el margen de Milei para sobrevivir. Porque, quiero insistir, la política de la motosierra ya te terminó. se terminó. Jorge, gracias. Bueno, Gracias por tu visita, un gustazo por venir. Chicos, éxito.